Y comenzamos con esta noticia del Domingo de Resurrección. La procesión del Cristo resucitado puso punto y final a una Semana Santa que el tiempo hizo de las suyas en la jornada del Viernes Santo. Eso sí, el domingo dio tregua, lució un precioso sol y no fueron pocos los fieles que asistieron a la misa oficiada por el obispo de la diócesis de Sigüenza de Guadalajara en la concatedral. La jornada dominical comenzó con sol para celebrarse justamente esta última procesión de la Semana Santa de este año. Desde la iglesia de San Nicolás, la procesión del Cristo resucitado congregó a autoridades políticas y eclesiásticas, así como a los máximos representantes de las cofradías de Guadalajara que acompañaron a la imagen del Cristo resucitado por las principales calles de Guadalajara. Así, la comitiva enfiló la calle Mayor hasta llegar a Santo Domingo. Una vez allí, bajó por la calle Capitán Boixeó Rivera hasta llegar a la plaza de Bejanque para coger sucesivamente Ramón y Cajal y llegar hasta la explanada de Santa María. A las puertas de la concatedral nuevamente se vivió un momento de recogimiento para poder ver entrar al Cristo en el templo. En su interior, el obispo de la diócesis de Sigüenza de Guadalajara, Monseñor Don Atilano Rodríguez, fue el encargado de oficiar la misa de resurrección en una Eucaristía en la que no faltaron tampoco las autoridades políticas, así como los fieles que ponen con este acto punto y final a la Semana Santa de este año 2013. Y atención, porque comienza a partir de este mes de abril en Guadalajara la sexta edición de la Semana de la Música. Entre los artistas más destacados se encuentran Bebe, Sidoní o Los Coronas. La mayoría de las actuaciones van a tener lugar en el espacio TICE y las entradas se encuentran ya a la venta a través de Internet. Va a ser justamente estas actuaciones que van a tener lugar en el espacio TICE y los precios van a oscilar entre los 8 y los 12 euros si las entradas se compran directamente en taquilla. Intentaremos también desde GAD estar bien atentos y tal vez que nos pueda visitar algunos de estos grupos. Desde aquí ya puedo decir que yo soy fan absoluta de Sidoní, merecen la pena. Y parece ser que estas entradas están teniendo muchísima aceptación, las entradas de Brihuega, que además creo que los precios oscilan entre los 30 y 35 euros. Y desde casa, bien atentos, porque todavía nos restan 5 para sortear. La pregunta que formulamos en la tarde de hoy es muy sencilla para esta corrida de Brihuega, que se va a celebrar el día 6 de abril, justamente a las 5:30 de la tarde. Bueno, el primero que nos llame en la tarde de hoy y que nos diga el nombre de un torero que conforma este cartel, pues así rápidamente nos da las buenas tardes y una entrada será para ti, que es de casa nos estás viendo. Animaros a llamar porque, como digo, seguiremos esta semana sorteándolas, pero ya nos restan muy poquitas. Y ahora sí, ya vamos a dar paso a Fernando Barbero y además hemos querido adaptar pues esta charla literaria de los lunes justamente pues a un tema vinculado con esta Semana Santa que ya dejamos atrás. Hoy en concreto vamos a hablar de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Bienvenido, Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo has disfrutado esta Semana Santa? Muy bien, pero yo creo que lo del bikini, ¿recuerdas que hace 15 días hablaste del bikini? La semana pasada también se nos aleja cada vez más. Ah, bueno, ahora se me ocurrió de nuestros cuerpos. Que queríamos lucir ya bikini, ponernos un poquito en forma, porque el tiempo ya iba Quizá a darnos tregua. Confundimos nuestro deseo con la realidad y de momento de bikini nasty. Bueno, esto es la teoría del secreto. Hay que desear mucho las cosas para que pasen, ¿eh? Yo estoy deseando que el sol, es que es un gustazo cuando sales a la terraza y ves el sol. Y a ti te nombraron bruja una vez. Es verdad, en Peñalén. En Peñalén. Es verdad, es cierto. Tuve con que dar un pregón. O sea que, a lo mejor de tanto desearlo, bueno, a lo mejor no tienes que desearlo tanto porque lo deseas mucho y se aleja. No sé cómo hacerlo. Desde luego, bueno, vosotras las brujas sabréis. Fue uno de los actos que más ilusión eso que te llamen bruja honorífica y de honor me hizo mucha ilusión, ¿eh? Qué acertado estuvieron, ¿eh? En ese pueblo. Sí, no, yo ya te lo había dicho alguna vez en privado, sin que las chicas de Peñalén se dieran cuenta, pero efectivamente acertaron de pleno contigo.
Te han escuchado, claro que sí. Fernando, vamos a hablar de dos escritores místicos en la tarde de hoy, porque esta selección y me gusta también que hayas querido seleccionar justamente esos dos escritores. Sí, si habláramos de dos escritores, una de un hombre y una mujer, ella llamada Teresa de Cepeda, él Juan de Yepes, pues seguramente nadie sabría de quién estábamos hablando, porque esos nombres no son conocidos. Pero si decimos, como tú has dicho hace un ratito, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, todo el mundo sabe que estamos hablando de los máximos exponentes de la poesía mística en España. Santa Teresa de Jesús, ¿verdad? Que nació en Ávila en el año 1515. Y murió en Alba de Tormes en 1582. Fue doctora de la Iglesia y fundó una orden muy importante, que era de los carmelitas descalzos. Ya existía carmelitas, simplemente la orden de los carmelitas, y ella quiso hacer algo que fuera un poco más allá, y lo que hizo fue cofundar, porque lo hizo junto con San Juan de la Cruz, la orden de los carmelitas descalzos, y hubo enfrentamientos serios y duros entre ellos. Siglo XVI, llegaron a las manos incluso, no carmelitas descalzos y calzados. Supongo que los calzados llevarían por lo menos en el juego a nivel del suelo, llevarían el pie cantante, porque ganarían. Sí, incluso a San Juan de la Cruz llegaron a encarcelarle durante 8 meses en un convento en Toledo, y se tuvo que escapar, tuvo que huir por denuncias de los carmelitas calzados. Santa Teresa de Jesús viajó por toda España, sí, instituyendo conventos, y por ejemplo en Alcalá, sí, en la calle Imagen, estuvo viviendo durante una temporada. Sí, fue allí. Ella viajó continuamente, incluso su salud no le acompañaba demasiado. Sin embargo, viajó durante toda su vida, sobre todo por las dos Castillas, y al final incluso hacia Andalucía también encaminó sus pasos, y llegó incluso a Portugal, y lo que iba haciendo era reformando algunas órdenes que habían decaído un poco quizá, y impeliendo ese espíritu de los carmelitas y las carmelitas descalzos, y fundando nuevos conventos. Y en la calle Imagen, en Alcalá de Henares, aún todavía hay un convento de carmelitas ahí, y ahí estuvo una temporada viviendo Santa Teresa de la Cruz. Escribió poesía mística. Sí. Y además, ¿su cuerpo dónde quedó guardado y qué pasó con él? Bueno, eso fue un poco desastroso y bastante patético. Su cuerpo fue despedazado porque años después de su muerte vieron que estaba incorrupto, abrieron el sarcófago y estaba incorrupto, y entonces, sin ningún tipo de recato, empezaron a seccionar el cuerpo. Brazos, piernas, pies, cabeza, ojos, nariz, orejas, que cada miembro de su cuerpo fue llevado a un sitio. El miembro de su cuerpo más patético, o el suceso más patético, fue cuando, a partir de la Guerra Civil Española, el general Franco, el dictador, dispuso del brazo, más bien era una mano de Santa Teresa, que al parecer estaba incorrupta, y lo tuvo él siempre a su disposición y en su casa, hasta el punto de que en el lecho de la muerte, cuando ya estaba agonizando Franco, le introdujeron esta mano o brazo de Santa Teresa, y murió con el brazo allí al lado. Bastante duro. Imaginemos a este buen hombre muriéndose y despertándose y viendo un brazo incorrupto al lado. Qué historia más tétrica, ¿no? Así fue. Y sobre San Juan de la Cruz podemos decir que nació en Fontiveros en el año 1542 y murió en Úbeda. Así es, murió en Úbeda porque él también viajó mucho en 1591, mucho más joven, con 49 años. Él viajó también mucho porque él fue convencido por Santa Teresa para unirse a esta fundación de los carmelitas descalzos. Y él también viajó mucho y murió en la Carolina, enfermó gravemente en la Carolina, le trasladaron a Úbeda y allí murió. Él también hizo muchos viajes, y él, como decía al principio, estuvo perseguido por quienes habían sido sus compañeros o sus hijos o sus hermanos hasta hacía muy poco, los carmelitas calzados. Tuvo una vida bastante dura en ese sentido. Estuvo 8 meses hasta que logró escaparse,
y se refugió en un convento de carmelitas descalzos en el propio Toledo. Él lo que hizo fue que durante su cautiverio, al principio de él, escribió su obra más importante, el Cántico Espiritual. Comenzó a escribirlo, no lo terminó allí, empezó a escribirlo. La poesía mística de ambos es bastante dura de leer, no es fácil. Quizá hay que tener un sentimiento religioso del que yo reconozco que carezco, y a mí no me gusta, no me dice mucho lo que ellos escriben. No obstante, bueno, pues son unos místicos más. Ellos son los máximos exponentes, como he dicho hace un momento, y por tanto en el instituto se suele estudiar el misticismo español a través de la obra de San Juan y de Santa Teresa, pero son difíciles de meter mano. Una letra complicada de leer. Lo recordamos todos, yo creo. Es complicado en nuestra época de estudiantes. ¿Por qué? Pues porque son conceptos tan abstractos, tan lejos del ser humano normal y corriente como somos nosotros. Iba a decir como tú y como yo, pero no, como yo, porque tú hoy vienes excepcionalmente erótica, ¿no? ¿Cómo dice Fernando, vamos a dar paso a una llamada que me comentan que tenemos. ¿Cómo dice Langa al principio? La presentadora más... ¿Cómo dice? Bueno, es que... Dilo. No lo sé, es que Langa nos quiere mucho, ha venido por el programa, sí, nos quiere mucho, pero a mí no me dice nada. Vamos Bien. a dar paso a una llamada en unos minutos, y si te parece vamos a poder leer y compartir pues algo de esta literatura mística de los dos escritores que hemos seleccionado en la tarde de hoy. ¿Lees tú? Lo que tú decidas. No, tú decides. Venga, pues vamos allá. ¿Qué quieres leer? Santa Teresa de Jesús. Sí, he extraído un texto del segundo capítulo del libro de la vida de Santa Teresa. Es un texto en el que ella recomienda a los padres cómo deben tratar a sus hijos, etcétera, y tener mucho cuidado con sus compañías y tal. Adelante. Pues vamos allá. Forma parte del segundo capítulo del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús. Dice así: si yo hubiera de aconsejar, dijera a los padres que en esta edad tuviesen gran cuenta con las personas que tratan sus hijos, porque aquí está mucho mal, que se va nuestro natural antes a lo peor que a lo mejor. Así me acaeció a mí, que tenía una hermana de mucha más edad que yo, de cuya honestidad y bondad, que tenía mucha, de esta no tomaba nada, y tomé todo el daño de una parienta que trataba mucho en casa. Era de tan livianos tratos que mi madre la había mucho procurado desviar que tratase en casa. Parece ser que adivinaba el mal que por ella me había de venir, y era tanta la ocasión que había para entrar que no había podido. A esta que digo me aficioné a tratar. Con ella era mi conversación y pláticas, porque me ayudaba a todas las cosas de pasatiempos que yo quería, y aún me ponía en ellas y daba parte de sus conversaciones y vanidades. Es difícil, son consejos que casi es normal que alguna abuela dé a su hija para tratar a su nieta, etcétera, y también está en castellano antiguo del siglo XVI. Que lo dificulta también, 17, y una prosa pues un poco complicada y luego está la poesía famosa de San Juan, Vivo sin vivir en mí. ¿Te parece bien que lea un poquito? Me parece estupendo, pero vamos a dar paso ahora sí a la primera llamada de la tarde, con motivo de sortear estas entradas de la corrida de Brihuega. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, te oímos con un poquito de eco así en la lejanía. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Guadalajara. Desde Guadalajara capital. Bueno, pues estupendo. No nos dirás que la pregunta que estamos formulando no es bien fácil para llevarte una entrada de esta corrida, que nos digas simplemente el nombre de uno de los toreros que conforman este cartel. Seguro que lo sabes. Sí, Juan José Padilla. Eso es. ¿Cuál es tu nombre, que no te lo he preguntado? Enrique García. Enrique, bueno, pues muchísimas gracias por habernos llamado. ¿Te has ido en Semana Santa, Enrique, o has estado por Guadalajara? No, he estado aquí padeciendo la lluvia y viendo las procesiones que se podían ver. Claro, porque ha habido dos que no han salido. ¿Aún así las has disfrutado? Sí. Sí, bueno, pues quédate bien cerquita. Hoy sintonízanos y sigue con nosotros, no te vayas, que a la vuelta de la publi vamos a poder hacer un resumen de estas procesiones. Y si has estado por ahí, igual hasta sales,
Vale. Enrique, un abrazo. Por cierto, las entradas las tienes que recoger en el bar Carlos III de Brihuega, justo unas horitas antes o un poquito antes de que comience la corrida. ¿De acuerdo? Muy bien. Un saludo. Venga, gracias por seguirnos. Gracias, un abrazo. Bye. Bueno, pues qué bien, ya estamos sorteando estas entradas para esta corrida y justamente, discúlpame, te estaba interrumpiendo cuando ibas a punto ya de compartir y de leer esta poesía. Sí, esta poesía que es muy famosa, todo el mundo la conoce y parece un trabalenguas. Vivo sin vivir en mí, de San Juan. Vivo sin vivir en mí y de tal manera espero que muero porque no muero. En mí yo no vivo ya y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo. Este vivir que será, 1000 muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Me encanta, yo creo que lo hemos recordado todos. Sí, yo creo que sí. Fernando, pues muchísimas gracias y momento de hablar de este libro que es nuestra sugerencia para la semana de Alberto Granados, un invitado que ya nos visitó, de estas leyendas urbanas entre la realidad y la superstición. Son historias fantásticas que nos acompañan desde el principio de los tiempos, relatadas al calor de la hoguera y transmitidas de generación en generación. Son fábulas destinadas a entretener, a asustar o sorprender, dirigidas sobre todo a los más jóvenes y generalmente con una moraleja: no vayas por ese camino, no llegues tarde a casa, no hables con desconocidos. En la actualidad estas narraciones se conocen como leyendas urbanas, inquietantes, macabras, divertidas o directamente increíbles. Muchas circulan por internet y llegan a nuestro correo electrónico y a nuestros teléfonos móviles. Aquí me estoy acordando de Pelayo. ¿Quién, por ejemplo, no ha oído hablar de la misteriosa chica de la curva, verdad? O de los cocodrilos que viven en las alcantarillas de Nueva York. Estas y otras muchas están en este volumen, recogidas por el periodista y el escritor Alberto Granados, y en suma forman pues una entretenida forma de conocer los miedos y las supersticiones que en mayor o menor grado compartimos. Por ejemplo, recuerdo cuando vino Alberto Granados al programa, Fernando, que nos dijo que después de mucho analizar, mucho estudiar, todo el mundo dice haber encontrado a esta chica en la curva, en estas noches de lluvia, ¿verdad? Bueno, pues al final, yendo al meollo de la cuestión, no era tal y poco se sustentaba sobre una base de realidad bastante floja y endeble, digamos. Hay otras historias, por ejemplo, tú me comentabas antes que habías podido leer este libro también y te llamaba la atención sobre la superstición, la leyenda de Elvis. Algunos hasta aseguran que el rey del rock sigue vivo y oculto. Sí, le han visto en muchos sitios. Le han visto en el Clavín, por ejemplo, yo creo un par de veces o tres. Alberto Granados, que es un gran tipo, escribe muy bien y además es una persona muy divertida, con mucho sentido del humor. Entonces es un libro delicioso porque te lo puedes pasar muy bien. Es verdad que hay una leyenda por ahí, según la cual Elvis Presley murió haciendo su servicio militar en Alemania, y que la CIA llevó a cabo un proyecto según el cual le sustituyó su hermano, y que todo lo que hubo después era su hermano quien lo hacía y tal. Bueno, lo escribe muy bien ahí, lo cuenta, y está muy bien, ¿no?, hablar de estas leyendas urbanas siempre que sepamos que son leyendas urbanas, aunque algunas tienen su base y su fondo de veracidad. Por ejemplo, el hombre del saco, tanto se asusta a los niños, si no te vas a dormir va a venir el hombre del saco. Sí. Bueno, nos comentaba Alberto en esta entrevista en GAT que existía, que era un personaje que había existido realmente. Por ejemplo, también rescata, por ejemplo, a Walt Disney, que ya sabéis que, bueno, pues fue, digamos, encapsulado bajo cero para que se conservara, y dice que mucho se rumoreó en su día sobre la muerte del famoso dibujante. Los bulos apuntaban a que fue criogenizado después de su fallecimiento. Lo cierto es que Disney falleció el 15 de diciembre de 1996 y que fue incinerado, tal y como consta en su acta de defunción guardada en los registros del condado de Orange, en California. Sí. Bueno, pues y aquí podemos seguir leyendo, y la verdad es que podemos pasar una noche muy agradable con este libro de Alberto Granados, merece la pena. Y además adelantamos en este espacio literario, Fernando, yo voy a ir, espero que tú también y que también la audiencia se sume, y es que este miércoles, el miércoles 3, justamente a las 7:30 de la tarde, en la librería Ale, en Paseo de la Castellana 154 en Madrid,
pues Alberto Granados va a publicar su siguiente libro ya, Historias imprescindibles para los amantes de los viajes, de la editorial Aguilar. Y además, fíjate qué triunvirato más interesante se va a formar, porque va a estar José María Íñigo y Eric Fratini junto a Alberto Granados en esta presentación, y después amenazan con tomar unos vinos, o sea que ahí hay que estar seguro. Va a ser algo muy duro. Invitados que han venido los tres por el programa, recuerdo estas charlas con Íñigo, fantástico, y bueno, pues también con Fratini, interesantísimo, que ahora está por todos los programas con su último libro, Los Cuervos del Vaticano. Solo habrá que dejarles hablar sin molestarles mucho y al mismo tiempo ir aprendiendo de lo que, y además divirtiéndonos todo mucho de lo que digan. Bueno, pues te espero, ¿eh? Os espero también a todos vosotros el miércoles a las 7:30. Y ahora nos vamos a ir ya directamente con Pelayo Pastor. Vamos a hablar de esta sección de conectados que a mí tanto me gusta. Son todo aplicaciones para nuestros iPhone y para nuestros smartphones, nuestros teléfonos móviles. Aplicaciones, en este caso, relacionadas con la cocina y con la comida, desde recetas hasta restaurantes. Aplicaciones en la mayoría gratuitas, pero Pelayo sabe todo al respecto sobre esto. Vamos a darle la bienvenida en la tarde de hoy. Bienvenido, Pelayo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal esta Semana Santa? Bien. ¿Dónde has estado? En Riaza. Muy bien, descansando con tu mujer, tranquilito. Sí, descansando mucho, obligados por la lluvia y paseando cuando se podía. Bueno, estupendo. Muy tranquilo. Pues vamos a hablar hoy, fíjate, de un tema pues muy interesante, ¿verdad? Todo relacionado con la cocina, con la comida, con los buenos restaurantes, y para poderlo llevar en estos teléfonos. Efectivamente. Tenerlo bien fácil. Pues vamos allá, Pelayo. Sí, pues eso, el otro día me quedé un poco corto con el tema de viajes, al final el tema de los restaurantes me quedé ahí, un poquito que solo los dije. Entonces, bueno, había pensado ya hacer una sección un poco más extensa sobre la comida. Entonces, bueno, vamos a empezar con una aplicación que se llama ¿Qué cocino hoy? ¿Vale? Esta es una aplicación que está tanto para Android, iPhone, BlackBerry y para los ordenadores de sobremesa. Este es un muestrario que tiene un montón de recetas de cocina. Es en función de lo que tenemos en la nevera, nos va a decir qué podemos cocinar. Tiene más de 3.000 recetas offline, eso quiere decir que cuando nos descargamos la aplicación estas 3.000 recetas ya se descargan en el teléfono, con lo cual no necesitamos tener una conexión para poder consultarlas. La mayoría de las recetas son muy sencillas y también muchas de ellas van acompañadas de fotos y vídeos para poder elaborarlas paso a paso. También, como podemos ver en la imagen, muchas de ellas recetas te las va diciendo cómo hay que ir haciéndole el propio dispositivo también. Todas estas, también hay otras recetas, las que no están descargadas, que va buscando en la red, propia dicho, vamos, en la red, va a buscar a otras páginas donde hay más recetas. También tenemos otra aplicación que se llama Todas mis recetas, que esta es solo para iPhone, ¿vale? Esto es de la red de recetas de Mis Recetas, un portal web que hay. Todas ellas están revisadas y evaluadas individualmente y le dan prioridad también a las que han sido ya cocinadas por los autores de ellas mismas. Y ya probadas, ¿no? Sí. Por lo tanto, ya sabe que no nos vamos a envenenar con estas recetas. Efectivamente, y que están bien y son de calidad. Luego tenemos otra aplicación que sería, esto es una página web que se llama No Cocino Más. Después de haber visto estas dos para buscar recetas, hay muchas veces en las que mucha gente no tiene tiempo para cocinar, pero le apetece tener una buena comida. Este portal web lo que te ofrece es enviarte comida a domicilio ya preparada. No es comida congelada, es todo comida precocinada pero no congelada. Es casera y tiene toda una caducidad de 21 días. Tú lo que haces aquí es eliges unos packs de menús con los cuales te los envían a domicilio. ¿El precio, perdona? El precio es bastante bueno, o sea, lo he estado viendo y te lo venden por días y por personas, y no sé si había por 5 días, creo que eran unos 30 y algo, 40 euros. ¡Qué maravilla! O sea, y además hay bien. menús especiales para oficina. Efectivamente, eso es lo que iba a comentar ahora. Te envían, o sea, también en vez de enviártelo a tu domicilio, te lo pueden enviar a la oficina, con lo cual lo guardas en la nevera de tu trabajo y ya no te tienes ni que preocupar de la comida de cada día. Te vienen unos envases en los cuales se puede calentar directamente en el microondas. Bueno, está todo preparadísimo. Con tanta comida nos ha entrado también un poquito de sed, pero Pelayo también ha pensado en esto.
Sí, además de alimentarse, hay el cuerpo también un poco el alma. Aquí hay bebidas para preparar bebidas espirituosas, cócteles. Aquí lo que haces es pones las bebidas que tienes en casa, tanto alcohólicas como no alcohólicas, incluso también te da recetas de bebidas no alcohólicas para los abstemios, y el propio aplicación te ofrece qué tipo de bebidas puedes realizar, qué tipo de cócteles. También te dice si quieres algún cóctel en especial, cuáles son los ingredientes que tienes que comprar para poder prepararlos. Bueno, qué maravilla. Nos vamos a otra aplicación, el tenedor. Sí, el tenedor. Esto es una aplicación que está también para iPhone, para Android y para desde el ordenador también se puede ejecutar. La ventaja de hacerlo desde los teléfonos, smartphone, es que te localiza geográficamente, con lo cual te va a sugerir qué restaurantes tienes alrededor. Esta aplicación es eso, de restaurantes. Además de sugerirte qué restaurantes tienes alrededor, puedes hacer directamente la reserva ahí, y muchas de ellas ya vienen con descuentos desde un 30 a un 50%, 2x1 y demás. La mayoría de los descuentos son sobre el precio total de la factura, ¿vale? Hay más de 5.500 restaurantes y 1.100 promociones exclusivas. La aplicación es gratuita, se descarga y bueno, como hemos podido ver en el vídeo, es muy fácil de usar. Localizas, seleccionas, haces la reserva de cuántas personas eres, qué fechas hay y nada, listo. Solo tienes que ir a comer. Nos vamos a tapas, ¿verdad? Para buscar bares de tapas. Sí, esto funciona también parecido como el tenedor. Te localiza, solo funciona para Android, te localiza geográficamente dónde estás y lo que hace es sugerirte, bueno, también está para PC, como podemos ver ahí, el del teléfono móvil te localiza y te dice alrededor cuáles son los bares de tapas. Lo que sí que indican bien es que un bar de tapas es en el que te pides una caña, un refresco, lo que sea, y con el precio de esa consumición te dan una tapa gratuitamente. Entonces también la aplicación te indica el precio de la consumición y más o menos en muchos de ellos, como hay opiniones de los consumidores, te dicen qué tapa te han dado, si es de buena calidad, de mala calidad y demás. O sea, es un buen método para buscar sitios. Si quieres tapear, te puedes hacer un recorrido completo. La aplicación funciona en toda España. Pues vamos a ir a publicidad, Pelayo, pero a la vuelta comentamos la última, ¿verdad? Uh-huh. Y ya cerramos la sección. Fernando, ¿qué te ha parecido? Me parece una maravilla, sobre todo el de menú por ingredientes. Es decir, tengo algo, le doy a ver qué puedo hacer. Es muy bueno. Bueno, si al final me vas a convencer. Sí. Lo que aprendemos. A ver si conseguimos al final de temporada que Fernando vuelva a utilizar un móvil, que ahora no tiene móvil de ninguna clase y además que sea inteligente. Estoy hablando de cocina, no de móvil. El móvil, no tú, ¿eh? Yo soy un hombre libre y feliz, sin móvil. No, pero el móvil se puede usar aunque no lo uses para llamar ni tener redes sociales. No, puede ser como una herramienta. Yo entraría en el ordenador, como tú has dicho, en internet. Sí. Eso es. Pelayo, seguimos luego. Fernando, muchísimas gracias. Un placer, de lo que queda de la tarde y nos vemos. Gracias por compartir esta tarde con nosotros y a todos vosotros. 2 minutitos de pausa, pero no os vayáis, que regresamos y además vamos a hacer un repaso de todas las procesiones que han acontecido en esta Semana Santa.